La incertidumbre sigue en Honduras. Tras casi 2 semanas de las elecciones presidenciales, aún desconocen quién será el nuevo mandatario. La demora en el conteo ha generado denuncias de un supuesto fraude electoral, así como protestas de ciudadanos. El Consejo Electoral decidió adelantar un escrutinio especial para revisar inconsistencias en unas 2.700 actas. El 30 de noviembre fueron las elecciones en Honduras y hoy el país no conoce quién es su próximo presidente. Las denuncias y protestas de un posible fraude han puesto el foco en el escrutinio de las actas y ante las demoras en la entrega de los resultados oficiales. Un gran problema que es un fallo técnico que tiene el sistema electoral hondureño, que es que ciertamente existe, por un lado, el TREP, que es obviamente el sistema de conteo provisional, y por el otro lado está la declaratoria final que hace más allá, digamos, en los días, es decir, el 30 de diciembre. Nasri Asfura lidera el conteo seguido de Salvador Nasralla por una mínima diferencia. La distancia es muy reñida entre los dos primeros candidatos y además que hay una inconsistencia en las actas y además que hay actas que obviamente faltan por escrutar que vienen de lo rural, pues obviamente lo que hace es que genera pues todo una demora muy importante. El Consejo Nacional Electoral anunció que adelantará un escrutinio especial de 2.773 actas que presentaron inconsistencias, un recuento que podría ayudar a definir por fin quién es el ganador. Henry Salinas está con nosotros, él es abogado y analista político. Henry, bienvenido a NTN24. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Nicolai, un placer para mí poder estar acá y dialogar de estos temas de Honduras, que realmente pues estamos en una situación un poco complicada por acá. Es complicado, Henry, ¿cómo lo viven allí en Honduras teniendo en cuenta pues toda esta incertidumbre y el inicio de este conteo de más de 2.000 actas con inconsistencias? Precisamente debemos recordar, ¿verdad?, que en Honduras ya hace un buen tiempo no teníamos un proceso electoral a nivel presidencial, así que reñido naturalmente con los cortes preliminares. Ha sido menos de un 1%, menos del 2%, precisamente en puntos. La cantidad de votos es menos de 100.000 votos, la diferencia de un candidato para con otro. Y en ese sentido creo que todo descansa en esas actas que tienen inconsistencias. Debemos de considerar que hay dos vías, ¿no? En ese tema de las inconsistencias que ya regula la ley electoral. Unas son el organismo electoral y las otras son aquellas actas que son identificadas por los partidos políticos, y los apoderados legales de los diferentes partidos políticos presentan esas inconsistencias para que se haga un escrutinio especial y se pueda verificar que los votos que están dentro de la urna coinciden con el acta de cierre. Es un momento complicado, delicado en Honduras. Ya los partidos antes de la misma elección habían intercambiado acusaciones de fraude. Y en medio de esta coyuntura especial, el jefe de la OEA ha pedido madurez a los líderes políticos hondureños para aceptar el resultado electoral y evitar, además, pronunciamientos que dificulten la resolución de la crisis. Fue lo que dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin. Y bueno, casi 2 semanas después de los comicios, insistimos, aún se desconoce el resultado final. Se ha abierto ya formalmente una revisión de unas 2.700 actas de votación consideradas inconsistentes. La OEA además recibirá el lunes el informe de la misión electoral que envió a Honduras para los comicios del 30 de noviembre. Además, Ramdin, que es el jefe de la Organización de Estados Americanos, el secretario general, declaró que ha mantenido un contacto regular en lo particular con esta misión. Ha hablado además sobre la supuesta, o más bien sobre la coyuntura política en Honduras, en momentos en que hay un interés notable de Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró abiertamente, horas antes de las elecciones, su preferencia por el candidato conservador Nasri Asfura, que lidera por estrecho margen el conteo de votos con una ligera ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, quien ha denunciado fraude. Y además, por supuesto, las acusaciones son secundarias o secundadas más bien por la presidente izquierdista Xiomara Castro, que lo estaremos evaluando en breve. Henry, aquí con una diferencia tan ajustada de apenas cientos de votos
¿Por qué cada voto cuenta? ¿Por qué es tan importante verificar esas inconsistencias? Además, hace una semana acudió a votar una localidad que no había podido votar el día de la elección y esos votos también van a poder definir esta elección. Sí, bueno, creo que a nivel presidencial los votos de esta comunidad en su municipio de un departamento que tenemos en Honduras que se llama El Paraíso, la carga electoral es muy baja, creo que básicamente son como 5.000 habitantes en el municipio, no es tanto. Y quiere decir que si son 5.000 habitantes, la carga electoral viene siendo como 2.000, tal vez podría llegar a ser. Se celebraron esa elección el domingo pasado. Sí, realmente todos los factores, como bien mencionas, Nicolai, son determinantes en un proceso electoral como este, las actas con inconsistencias, el tema de esos tweets del mandatario de los Estados Unidos realmente también tuvieron un efecto multiplicador en Honduras. Mucha gente, porque aquí debemos de recordar algo, y es una de las nuevas cosas que vamos viendo en las tendencias políticas actualmente, que la gente ya no vota por ese sentimentalismo a un partido político. Hay mucho voto indeciso. Y ese voto indeciso creo que logró tomar una postura, sea negativa o a favor de lo que tuiteó o puso en X Donald Trump. Entonces, precisamente creo yo que todos esos factores han ido contribuyendo y colaborando. Lo que sí es evidente es que el partido oficialista Libertad de Refundación está fuera de la ecuación. Ellos ya no son parte de la discusión. De hecho, no tienen ni el 19% de los puntos. Creo que en las elecciones pasadas ganaron con 1.7 millones de votos. En ese momento están llegando a duras penas a 600,000. Entonces, creo que las inconsistencias van a poder determinar. Ya hay algo y que sí se me hace oportuno resaltar. Ya hay una tendencia donde también acta por acta se va identificando que el Partido Nacional está un poco arriba. Yo no creo que eso vaya a cambiar tanto. Creo que igual puede hacer que al final del día termine siempre siendo Nasri Azur, el candidato del Partido Nacional, el próximo presidente de Honduras, y Salvador Narrala tal vez se acerque un poco más, pero hasta ahí creo que vendría siendo. Es decir, que la tendencia, según su análisis, se mantendría ese conteo voto a voto de las actas inconsistentes, no arrojaría o no terminaría arrojando un resultado distinto al que vemos hoy, en el que lidera por estrecho margen el conservador Nasri Azur. Exactamente, pienso eso. ¿Y sabe por qué lo pienso? ¿Por qué? Realmente si nosotros hacemos una ponderación de los departamentos, hay un departamento que en Honduras tenemos dos departamentos grandes, electoralmente hablando, que es Francisco Morazán, que es donde está la capital de Honduras, Tegucigalpa, que es el distrito central, y tenemos otra ciudad que es la ciudad industrial que llamamos, que se llama San Pedro Sula. La carga electoral de ambos departamentos, es decir, el departamento de Francisco Morazán y el departamento de Cortés, es la que básicamente toma una tendencia en este país. Francisco Morazán y el caso de Cortés, a favor de Nasrallah. Pero hay otras actas de otros departamentos que es muy fuerte el Partido Nacional, que son departamentos de la zona occidente, llámese Gracias Lempira, tenemos el departamento de La Paz, Santa Bárbara y demás, que eso creo que el Partido Nacional sí tiene ahí mayoría. Entonces, creo que se ponderan esas actas con eso. Entonces, hay otro tema también que hay que considerar. Estas actas que mencionábamos antes, las 2.700 que fueron identificadas por el organismo electoral, es muy posible que varias de estas, al hacer el escrutinio, lo que dice el acta de cierre coincida con la cantidad de votos que están ahí. Entonces no haya un cambio en el voto. Entonces eso es algo que también se tiene que no que las 300. Al ser un sistema de lectura, digamos, escribieron un 1 y no se entiende si es un 1 o un 7, entonces se verifica para saber qué es lo que quería reflejar en ese momento el secretario cuando cerró la urna. Entonces precisamente creo yo que puede haber una tendencia donde sí pueden cambiar las cosas, pero no tanto. Que no son creíbles las denuncias de fraude que ha formulado el candidato liberal cuando él en su momento estaba liderando el conteo, pero luego apareció segundo. ¿Sabe algo? Y mire, es importante y me encanta la pregunta. Cuando hubo un momento donde inicialmente comenzó liderando el Partido Nacional, luego comenzó a liderar Salvador Narrala, pero el Partido Nacional no salió denunciando fraude solo porque Salvador Narrala había estado arriba un momento.
Entonces yo creo que hay un tema ahí también que es de jugar mucho con las emociones. Yo pues naturalmente me toca hacer análisis de ver absolutamente todo el panorama, ver el bosque completo. Siendo realista, yo creo que lo correcto es esperar el proceso de las actas que tienen inconsistencias y el partido que tenga las actas a su poder, pues que las comience a reflejar. El Partido Nacional en esa parte habilitó un sitio web, Azul Cielo, algo así, es la página web de ellos, donde se logran ver las actas del Partido Nacional, que todos los partidos, y eso es importante mencionar, todos los partidos tienen acceso a las actas, o sea, el sistema de transmisión de resultados desde la urna se lo transmiten al CNE, también a los partidos políticos y a otras organizaciones de sociedad civil. En este caso hay un organismo aquí de gran credibilidad en el país que se llama el Consejo Nacional Anticorrupción, que ellos también están haciendo por su parte un sistema de divulgación de resultados y en el cual pues declaran que el ganador, según la tendencia que ellos tienen, pues básicamente viene siendo el candidato Asfura. Entonces yo creo que lo que le queda al candidato Nasrallah, que si bien él está denunciando un posible fraude y demás, tiene que reflejarlo a través de las diferentes denuncias, agotando las vías legales correspondientes. Bueno, es interesante porque además estuvo en algún momento colaborando con el gobierno del actual presidente Xiomara Castro, ya luego se distanció, y a propósito de la actual mandataria, ella denunció lo que denominó como manipulación de los resultados de las elecciones generales, acusó al presidente Trump de interferir en la votación y sugirió que los comicios debían ser anulados. Esto era lo que decía. Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reconozco el pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas. Pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP y adulteración de la voluntad popular. Henry, Xiomara Castro de alguna manera declaró de manera unilateral la nulidad de estas elecciones. Después de un pronunciamiento así, ¿hacia dónde puede ir una democracia? ¿Hacia dónde puede ir este proceso? Y se lo pregunto además, Henry, porque es que uno se pregunta aquí, ¿cuál es el rol de Xiomara Castro cuando su candidata ya quedó por fuera de esta contienda, cuando fue la gran derrotada de este proceso electoral? ¿Está tratando de pescar en río revuelto? Excelente. En efecto, usted bien lo menciona, el caso de Libertad y Refundación, que es el partido oficialista, el partido de la actual mandataria, definitivamente no tiene ni posibilidades. Lo único que les queda a ellos es deslegitimar el proceso, ¿verdad? Para sumarse a ese discurso de fraude. Debemos de recordar algo, que aquí los procesos básicamente se vienen decidiendo con una carga electoral de 1.400.000 votos en adelante. Ya tenemos la oposición que tiene, entre ellos suman más de 3 millones de votos. Es importante considerar la poca carga electoral que logró tener el partido en gobierno, entonces tienen que buscar un discurso para victimizarse y poder ser una oferta atractiva para el próximo proceso electoral. Lo que a mí sí me preocupa, y eso es algo que sí les quiero dejar bien claro, que no solo ha pasado eso, justo en este momento se celebra una asamblea del Partido Libertad y Refundación donde van a tomar las decisiones que van a adoptar para los próximos días. Yo ya he visto más o menos una tendencia y de hecho la candidata Ritzy Moncada denunció hace poco a los actuales ministros y diferentes directores y otros diputados y demás que han reconocido la derrota de Libertad y Refundación porque eso es de cobardes, han mencionado los diferentes dirigentes de este partido, y invita a la candidata Moncada a los diferentes actuales funcionarios a no colaborar con el proceso de transición de gobierno. Y eso ya me llama la atención porque comienza a generar un caos para el próximo gobierno. Y lo otro también que es importante considerar, y eso es bien técnico, pero lo tengo que dejar claro, Nicolás, y me parece importante que también te quede en el radar este asunto. El proceso electoral cierra de parte del organismo electoral con una declaración oficial. La declaración oficial va firmada por los consejeros. Y el caso del consejero del Partido Libertad y Refundación, él simple y sencillamente se escuda en no sesionar. ¿Qué sucede si no sesiona? Pues hay que convocar un suplente. Si ninguno de los suplentes y el consejero Ochoa de Libertad y Refundación no quieren ir a sesionar, no se conforma el pleno y por ende no hay declaratorio oficial. De no haber declaratorio oficial, este proceso de declaración pasa al Congreso Nacional.
Y el Congreso Nacional tiene un conflicto grande porque desde el origen, desde 2022, fue un Congreso que se eligió de manera ilegal. Entonces han habido diferentes conflictos y en este momento el Congreso tiene dos congresos. Hay una comisión permanente que la lidera la Junta Directiva del Congreso y está el Congreso Nacional de Sesiones Ordinarias que están habilitados hasta el 20 de enero. Entonces me pregunto, o sea, ¿quién va a trasladar este tema? ¿Quién va a nombrar la comisión que va a conocer este tema en la declaratoria oficial que tendría que ser aprobada por los diputados en el Congreso? Henry. Entonces, hay un poco de zafarrancho. Henry, pero es sí, que la preocupación es justificada, la preocupación es mayor. En este juego que está liderando el partido oficialista, hay un interés por quedarse, por retener, por secuestrar el poder con el ejército que le es afín o que ha mostrado simpatía con Xiomara Castro, escudando esas intenciones. ¿Hay riesgo en este momento para la democracia hondureña? Claro, es latente, es evidente la postura. Y voy a decir esto con gran responsabilidad. Esa es una de las posturas que tuvo el gobierno a lo largo de este tiempo, que cuando, por ejemplo, si los procesos electorales les favorecen a ellos, son los procesos democráticos, históricos y transparentes de la historia. Sí, no son fraude. Y ellos siempre han aducido que hay fraude. Ellos no tienen intención de dejar el poder. Entonces, todas estas maniobras, que lo que le mencioné en la declaratoria oficial, de no colaborar con la transición, de denunciar el proceso electoral como tal, todo eso son diferentes estrategias que están utilizando, como decías tú al principio, para revolver el río y ver qué sucede. Lo que sí pienso, y es algo que debo mencionarles, y ustedes, por ejemplo, que están desde fuera del país, ven que la situación de Honduras está en un tema bastante caótico y eso preocupa por las condiciones que tenemos. Honduras no es un país que es Suiza, Honduras no es Noruega, no es Dinamarca. Tenemos condiciones un poco precarias en algunos temas y requerimos inversión, requerimos cooperación internacional con diferentes estados, pero con toda esta situación es bien complicado que Honduras resulte atractiva porque no se nota, o sea, evidentemente no hay una seguridad jurídica por todo esto, pero quien lidera todo este desorden se llama Libertad y Refundación. Henry Salinas, abogado y analista político desde Honduras, gracias por haber estado con nosotros. Saludos. Saludos, muchas gracias y bueno, esperamos que todo eso se solvente cuanto antes.